acá les presento dos bases de datos. Les voy a pasar esto por WhatsApp después de que termine nuestra clase. ¿Ya? Muy bien. Esta es una base de datos llamada comercial SQL, ACCDB. Y acá van a hacer ustedes lo siguiente, aunque no es necesario por ahora, cambiarle en vez de SQL su apellido. Pero eso voy a hacer en una práctica especial, así que no se preocupen, no tiene mucha importancia. ¿Ya? Vamos a hacer doble clic para ver el contenido de esta base de datos. Cuando ustedes abren en una carpeta por primera vez una base de datos en el Access, siempre les va a salir que está protegido. Y por esa razón les va a solicitar habilitar contenido. Siempre. Esto siempre es cuando llevas a un lugar, a un archivo, a una carpeta, a un flash, por primera vez abres, en ese lugar siempre te sale habilitar contenido. Lo habilitas y se acabó el asunto. Esta base de datos llamada comercial tiene una sola tabla, se llama empleados. Empleados. ¿Ya? Empleados tiene estas columnas, si nos fijamos aquí en la parte inferior, tiene 30 empleados. ¿Ya? Tienen 30 empleados, 30 registros, quiere decir, entre hombres y mujeres. Voy a explicar qué significa cada uno porque es importante para realizar nuestras consultas. Muy bien, en primer lugar, el primero dice, es el carnet de identidad, ¿ya? Estos números no son reales, están generados aleatoriamente. Están generados aleatoriamente. Muy bien, hoy día vamos a aprender a hacer eso. El lugar. El lugar es el lugar de donde se ha sacado el carnet. Oruro, La Paz, y estas abreviaciones tienen. Son dos letritas nada más, ¿no? SC, por ejemplo, Santa Cruz, LP La Paz, Oruro, CB Cochabamba, etc. El tercero de mis empleados tiene nombre y empieza por el apellido. Zamorano, Villanueva, García, Gómez, etc. El cuarto campo, la cuarta columna, está formada por el sexo, que en palabra está como femenino o masculino. ¿Ya? No hay otros más, solo están esos dos, por si acaso. Luego, en cargo tenemos tres cargos. Tenemos vendedor, no importa si es hombre o mujer, se pone vendedor. Fíjense bien. Miren, Cecilia Araníbar, voy a poner un espacio acá. Cecilia Valdezama, su cargo es vendedor, no es vendedora, es vendedor, porque en el cuadro combinado que hemos colocado para registrar está solo como vendedor, secretario o administrador. ¿Listo? Ya. Entonces, ese es un detalle que hay que recordar. Entonces, tenemos tres cargos. Uno es vendedor, otro es administrador, que como ven, ha habido solo tres administradores en mi institución. En mi institución, si nosotros ordenamos por la fecha de ingreso, acá venimos y decimos ordenar desde el más antiguo hasta el más reciente. El primerito en ingresar ha sido Julio Mauro Hidalgo en el 2004. Luego, en el 2005 he tenido a estos otros registros, que serían estos, ¿no? Ayala, Mons, Aguilar, Manuel. Luego, el 2006 han ingresado estos empleados. Luego, el 2007 estos empleados y el 2008 estos empleados. En ese orden es que se puede ver quién se ha registrado y cuándo, ¿ya? Entonces tenemos ahí carnet, el lugar, el nombre, el sexo, el cargo. El sueldo es de acuerdo al cargo, pero muchas veces con el transcurso de los años los sueldos han subido. Si ganaba 1.300, seguramente ahora estará con 1.500, ¿no? Luego la fecha de ingreso es la fecha que se registra al momento de que se registran en mi comercial. Y finalmente tengo el campo vigente, que es un campo de números. Los campos que guardan números son el sueldo y vigente, nada más. El carnet no. Ya saben que el carnet, como el teléfono, son de tipo texto, ¿ya? Entonces, vigente me sirve para saber si alguien está trabajando o no está trabajando. Los que están con cero, por ejemplo, significa que ya no están trabajando conmigo. Fueron mis empleados, pero ya no están trabajando. Mientras que los unos significa que sí están todavía
dentro de mi comercial prestando servicio. ¿Se ha entendido mi tablita? Sí, sí. Muy bien, qué lindo. Ahora van a agarrar su cuaderno y van a poner lenguaje SQL o introducción, perdón, al lenguaje SQL. ¿De acuerdo? Introducción al lenguaje SQL. Bueno, a la otra semana ya vamos a estar pasando nuestras dos clases normales, ¿no? Una presencial y una virtual, dependiendo del día que nos toque. Bueno, introducción al lenguaje SQL. Ya saben que SQL es un lenguaje, viene de las palabras Structured Query Language, que significa lenguaje de consulta estructurado. Ya. D, es esto por si acaso. Ahí está. Esa es la traducción. Structured Query Language, lenguaje de consulta estructurado. Muy bien. Este lenguaje de consulta estructurado, ¿ya? Se divide en dos sublenguajes. Eso ya he explicado. Uno es el lenguaje DDL, que es el lenguaje, viene de Data Definition Language, con G. Y significa lenguaje de definición de datos. Define la estructura de la tabla, de una tabla, ¿no? Campos, tipos, etc. ¿Listo? Y el otro es el DML, que viene de las palabras Data Management. Management se escribe, pero Management se lee lenguaje. Y esto significa lenguaje de manipulación de datos. Lenguaje de manipulación de datos. ¿Está bien? Ya. Ahora, lo que el día de hoy vamos a un poquito aprender es el DML. El lenguaje DML, ¿ya? Hoy vamos a hacer una introducción. Espero que atiendan bien. Muy bien. El lenguaje DML, dice su nombre, es Data Management Language. Es un lenguaje que sirve para manipular la información. Cuando hablamos de información, estamos hablando de campos, ¿no? De una tabla. ¿Listo? Sirve para manipular la información, es decir, los campos de una tabla. ¿Cómo lo hace? ¿No? Primero, los datos se pueden insertar. ¿Qué se puede hacer con una tabla? Se puede insertar datos. Se pueden eliminar datos. Se pueden actualizar los datos. O se pueden leer los datos. Ahí están. Solo, aunque no crean, solo existen esas 4 operaciones, nada más. Y hay 4 palabras que se asocian a estas acciones. Si quieres insertar datos, debes utilizar la palabra insert. Si quieres eliminar datos, debes utilizar la palabra delete. Si quieres actualizar datos, tienes que utilizar la palabra update. Y si quieres leer datos, tienes que utilizar la palabra select.
¿Qué tal? ¿Pueden aprender esas 4 palabritas? No es mucho. Si 20 teléfonos de tus amigos aprendes 4 palabritas, no es difícil. ¿Listo? Entonces, ¿qué palabras son? Insert, delete, update, select. Select. ¿Listo? Ya. Vamos a aprender a hacer eso. Vamos a aprender el más facilito. El select. Ah, perdón. Voy a anotar aquí algo más. En tu cuadernito estás así bonito. El insert. A ver. Trabaja. ¿Cómo digamos? Ya. Este es un procedimiento de entrada. El delete también es un procedimiento de entrada. El update es un procedimiento de entrada. Y el select es el único procedimiento de salida. Que quede bien claro. Con el insert metemos datos. Con el delete también podemos manejar lo que está dentro. Con el update también lo que está dentro de una tabla se puede cambiar. Pero con el select no se puede hacer eso. Del select solo es para sacar datos. Sacar datos. Sacar datos. Para eso nomás sirve el select. ¿Listo? A mi parecer es el más amplio, pero a la vez el más sencillo de empezar a conocer. ¿Está bien? Entonces se puede poner sentencia select o consulta select. Sería lo más correcto. Consulta select. Cada una de estas palabras que acabo de escribir se llaman consultas. Consulta insert, consulta delete, consulta update, consulta select. Consulta da la idea de acción. ¿Qué acción puede hacer? ¿Ya? Entonces, las acciones con select. ¿Cuál es la estructura básica? Estructura básica. La estructura básica es, ¿ya? Número 1, elegir qué columnas deseamos obtener de una tabla. 2, elegir, seleccionar sería qué filas de dichas columnas se desean seleccionar. Ahí está. ¿De acuerdo? Ya. Voy a hacer una especie de ejemplo. A ver. Digamos, tengo acá, están viendo mi hojita Excel. En esta hoja Excel tengo datos A, B, C, D, ¿no? Aquí tengo datos. Ya, ahí tengo datos. Aquí igual tengo datos. Listo. Aquí tengo datos igual, ¿ya? Ya, y aquí tengo los datos así. Listo. Aquí está mi tabla. Esta es mi tabla. Así tengo una tabla con varios datos. ¿Ya? Voy a ponerle borde. Estos son los nombres de los campos. ¿Ya? Esos son los nombres de los campos. Y estos son los datos. Entonces, yo quiero sacar cierto tipo de información. Entonces, lo primero que tienes que hacer, dice la teoría, es seleccionar de qué columnas vas a sacar. Entonces, yo digo esta columna y esta columna. Entonces, al hacer eso, estoy haciendo lo siguiente. Mira, voy a poner rojo y voy a poner rojo. Ya, eso.
Entonces, la información seleccionada hasta este momento es esta, ¿no? Vengo acá y esto saldría. Esa es la información que estoy seleccionando. Pero dentro de estas filas que han salido, todavía digo, quiero que salga, ¿no? Esta fila y la última fila, ¿no? Entonces selecciono las filas. Si selecciono las filas, entonces solo me estará visualizando esta información. Mira, esto es lo que he buscado. Toda la tabla es esto, fíjate, todo esto es la tabla. Todo eso es la tabla, todo eso. Pero de esta tabla, he seleccionado primero las columnas que quiero que salgan. Ahí está, ¿no? Las columnas. Pero dentro de cada columna ya que han salido, quiero solo ciertas filas. Entonces, esta y esta, digo. Entonces se ha formado otro grupo de datos, ¿no? Entonces, de esto que es una tabla grande, se ha vuelto más pequeño. De eso, con las filas más, se ha vuelto más pequeño y esta es la información que necesito. Ejemplo. En mi base de datos tengo la tabla de todos los jugadores de Bolivia, porque ahí no veo un registro de jugadores, ¿no? De fútbol. Entonces, yo quiero buscar el carnet y el nombre, ¿ve? No quiero buscar sus otros datos, solo quiero el carnet y el nombre. Si hace eso, me va a salir una lista larga con todos los carnets y todos los nombres, pero yo no quiero eso. Yo quiero el carnet y el nombre de todos aquellos que sean mayores a 25 años su edad. Entonces va a ser este, y va a haber unas filas nomás que se van a seleccionar. Entonces, ¿quiénes cumplen con esa condición? Esos son los que van a salir. Estos que están acá son todos los carnets y nombres de los jugadores cuya edad sea mayor a 25 años. Por eso se llama consulta. La consulta es una solicitud de información, una petición de datos, ¿no? De acuerdo a ciertos requisitos. Por ejemplo, a ver, señorita, sáqueme una lista de todos los alumnos que han reprobado entre los años 2002 y 2005, que sean varones, sexo masculino, y además hayan aprobado sin problemas la materia de programación. ¿Han visto? Lo que acabo de hablar es una consulta. Estoy pidiendo cierto tipo de información muy específica. Entonces la secretaria tiene que saber buscar esa información. Pero antes la información se buscaba a mano. Es decir, tenías que ir a lugares donde hay archivos en papel, pero grandes cajones de cajones. Pero ahora con la computadora y con este tipo de consultas, simplemente escribes lo que quieres de una manera correcta y la máquina te va a sacar la tabla de datos listo para que lo puedas implementar en un lenguaje o una plataforma para poder imprimirlo y hacer un informe. ¿Hasta ahí se ha entendido? Sí. Sí. Ya, gracias por los que han entendido. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Ya, entonces vamos a ver la estructura. La estructura se pone así. Select, se pone el qué campo quieres sacar. Campo 1, el campo 2, el campo 3, el campo 4. Aquí se seleccionan las columnas. Esta parte selecciona las columnas. Luego viene una palabra que se pone from, y se pone aquí de qué tabla o de qué tablas vas a sacar. Entonces pones ahí la lista de las tablas de donde vas a sacar esas columnas, ¿no? Entonces selecciona las tablas, ¿no? Y aparece una palabra where, que significa dónde, y se pone acá una condición. Condición 1, condición 2, ¿no? Etcétera. ¿Listo? A ver, vamos a poner así. Condi 1, condi 2, etcétera. Y esto selecciona las filas que cumplan con esas condiciones. Básicamente es eso. ¿Ya?
Muy bien. Espérenme un segundito, por favor. Voy a instalar un programa para ustedes, pero lo voy a buscar primero, ¿ya? Bueno, acá tenemos un pequeño programa llamado Bricksoft SQL que nos permite realizar las consultas que hemos ido estudiando en nuestra clase. ¿Cómo se instala? Hacemos doble clic. Si necesitas que el sistema acepte para que haga cambios, aceptas y dices que sí. Luego te aparece esta ventana donde simplemente haces siguiente, siguiente. El programa, en este caso yo ya instalé, por eso me sale que la carpeta ya existe. En el caso de ustedes no les va a salir por ser la primera vez. Entonces, siguiente, create a desktop icon, un iconito en el escritorio. Y siguiente, instalar. Nada más, es bastante pequeño. Luego dice Launch Bricksoft SQL. Entonces finalizamos y se abre esta ventana, ¿ya? En esta ventana siempre les va a salir Create a New Database Connection, es decir, crear una nueva conexión a base de datos. Entonces ustedes hacen clic ahí, aceptan OK. Y lo que tienen que hacer acá es elegir dos proveedores de Internet, de acceso a Microsoft Access. Nosotros tenemos dos modelos acá de bases de datos. Uno es la misma base de datos pero con extensión ACCDB y la otra es la misma base de datos pero con extensión MDB. La versión ACCDB es aquellas donde tenemos el Access 2007 para arriba, mientras que el MDB es la versión 2000 hasta la 2003, ¿ya? Entonces, la versión 2003, esta que les estoy pasando también de la misma manera, justamente se utiliza con este proveedor que es Jet40 OLE, que en la mayoría de los equipos ya viene preinstalado. Pero hay otros que no vienen instalados para Microsoft Access 2007 para adelante. En algunos casos sí. Si fuera Windows 8, por ejemplo, o 7, ya viene instalado, ¿ya? Se llama Microsoft OLEDB Provider, pero dice 12.0. Eso sería, repito, para bases de datos ACCDB. Mientras que el que en este momento yo tengo no reconoce ese proveedor. Se puede instalar un programa que reconoce provisto de Microsoft, que también les voy a proveer, pero en este caso vamos a conectarnos a la base de datos MDB. No hay ninguna diferencia, ¿ya? A esta base de datos que se encuentra justamente en la carpeta BD de la unidad C en mi caso. Bueno, ¿cómo se hace? Simplemente así. Se elige Jet4LE, siguiente, o también te puedes ir a la pestaña, mira. De cualquier manera, haces doble clic, siempre te vas a ir a la siguiente pestaña. Seleccione la base de datos, dice. Entonces abrimos acá, venimos a la carpeta BD, elegimos MDB, porque es la única que te va a salir, aunque esté el otro archivo ahí. Y abrir. Una vez que abres, probar conexión. Clic. Ahí está, la conexión fue satisfactoria. Luego aceptas y acá es donde tienes que poner tu apellido. Vas a poner, en mi caso, Guzmán Alejandro. ¿Ya? Vas a poner siempre ese dato, es muy importante para trabajos posteriores. Entonces, OK. Y ya tenemos acá la ventana donde realizaremos las consultas y en la parte de abajo saldrán los resultados. Muy bien, vamos a aplicar la estructura que hemos aprendido. Por ejemplo, dice que para consultar datos, para sacar datos de una tabla, primero tenemos que ver cómo es la tabla. Acá tenemos la tabla se llama empleados y tiene campos como CI, tenemos el lugar, acá podemos ampliar, a ver qué más, el sueldo y vigente. Esos son los nombres reales de las tablas, ¿ya? Entonces, ¿cómo se trabaja? Simplemente dice que para sacar información determinada tienes que colocar la palabra select. Select. Y luego tienes que colocar los nombres de las columnas que tú quieres visualizar. Por ejemplo, digo carnet de identidad. Carnet de identidad, nada más. Yo solo quiero sacar el carnet de identidad. Luego dice que tenemos que utilizar la palabra from, que significa de qué tabla. ¿De qué tabla? Y nosotros venimos que estos datos están en la tabla empleados. Entonces ponemos empleados. ¿Ya? Muy bien, eso es todo. Aunque hay un iconito que se activa, es un iconito rojo, que sirve para ejecutar esta sentencia o con F5 también. Hacemos clic y mira, el resultado acá abajo te da todos los carnets de identidad, porque le has dicho seleccionar la columna carnet de identidad, es decir, es como decir mostrar todos los carnets de identidad de la tabla empleados.
Si tú quisieras mostrar el nombre también, por ejemplo, el nombre, entonces tienes que poner coma y el campo al cual tú quieres acceder. En este caso es el nom. No importa si es mayúscula o minúscula. Mira, ejecutamos y tenemos el nom. Si tú quieres, por ejemplo, sacar el cargo más, entonces pones cargo. Tiene que ser el nombre exactamente. No puedo poner car, por ejemplo. Tiene que ser cargo porque ese es el nombre de la columna o el atributo de la tabla. Entonces venimos acá y sacamos. De por ello me he olvidado y quisiera sacar el lugar, pero el lugar está antes del nombre. No importa, se pone nomás lugar y visualiza, mira, en el orden en el que tú estás colocando las columnas, en ese orden van a salir. Entonces tú eliges el orden en el que salen y las columnas que van a salir, ¿ya? Muy bien, entonces si por ejemplo yo quisiera sacar todas las columnas, entonces no voy a estar colocando carnet, nombre, de por ahí son 50 columnas. Entonces se coloca un comodín, que es el asterisco. El asterisco significa todas las columnas. Entonces cuando ejecutas clic, todas las columnas van a visualizarse, pero también todas las filas. Entonces, cuando nosotros queremos visualizar todas las columnas o algunas, entonces ya sabemos, se pone select y los nombres de las columnas que tú quieres visualizar o asterisco si quieres que todas las columnas salgan en la consulta. Luego, from, siempre de la tabla de donde quieres que salgan estas columnas. Pero ahora vamos a añadir una cláusula, la cláusula where, ¿no? Que ya he explicado, que se maneja de 4 maneras. ¿Listo? Por ejemplo, yo quisiera visualizar todos los nombres donde el nombre es exactamente Aguilar Castro Elvira. Entonces, para buscar a este Castro Elvira, simplemente se pone así. Castro Elvira, por ejemplo, corresponde a la columna nombre. Entonces, decimos where, dónde, y aquí tienen que venir las condiciones, ¿ya? Muy bien, ahora, la condición más sencilla para campos de tipo texto. Por ejemplo, carnet, lugar, nombre, sexo, cargo, sueldo, son campos de tipo texto a los cuales voy a aplicar estas condiciones que voy a escribir, ¿ya? Entonces decimos donde el nombre es igual a, y entre comillas pongo, por ejemplo, Aguilar, Castro y Elvira. Elvira, por ejemplo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo una consulta exacta, ¿no? Esto quiero que salga. Aguilar, Castro, Elvira. Entonces, una vez que tengo eso, hago clic acá y solamente sale Aguilar, Castro, Elvira. ¿Ya? Entonces voy a eliminar esto y voy a ejecutar nuevamente para ver todos los datos. Ahora sí, voy a volver a colocar. Muy bien. Ahora, cuando yo quiero buscar datos, esto es una búsqueda exacta, ¿ya? Cuando queremos un valor exacto, se utiliza el signo igual, Pero cuando yo no quiero una búsqueda exacta, sino quiero, por ejemplo, nombres que empiecen con una determinada letra o palabra, entonces no se utiliza el signo igual, sino se utiliza la palabra like en vez del igual. Y se pone entre comillas el valor que tú quieres buscar. Por ejemplo, quiero todos los nombres, estos nombres, mira, nombres que empiecen con A. Entonces se pone A, puede ser mayúscula o puede ser minúscula, y como el resto no nos interesa, solo nos interesa que empiece con A, entonces se pone porcentaje. ¿Qué estaría diciendo? Estaría diciendo seleccionar todas las columnas de la tabla empleados, pero donde el nombre empiece con la letra A, ¿no? Sea como A, pero el resto no interesa. Entonces aplicamos clic y miren, todos los que empiezan con A han aparecido, ¿no? Entonces si yo quisiera con AG, entonces coloco AG y la consulta, como está aumentando más letras, se va a restringir. Entonces hago clic y miren, todos los que empiezan con AG, ¿no? Entonces de esa manera se utiliza. Esto ya es búsqueda extendida. Esta se llama extendida. La anterior se llamaba búsqueda exacta. Esta se llama búsqueda extendida, ¿ya? Ahora la búsqueda extendida no solamente puede hacerse con valores que empiecen con, también puede ser con valores que terminan en, ¿ya? La búsqueda extendida. Entonces, por ejemplo, si yo quiero encontrar todos los nombres, es la columna nom, donde los valores empiecen con AG, entonces esa es la manera. Pero si yo quiero que terminen en A, entonces quiere decir que el porcentaje significa no interesa lo que está delante, pero la última letra que sea A. Entonces ejecuto y fíjense, me sale todos los nombres, pero que terminan con A. Miren, Cecilia, Elvira, Delia, Nilda, Brígida, Dor, etcétera, ¿no? Si yo quiero todos los nombres que terminen con da, entonces aumento da, D-A. Entonces estoy diciendo, no interesa con qué empiece las letras, el nombre, perdón,
pero que termine las últimas letras con DA. Entonces ejecutamos y miren, esta lista se va a reducir. Mientras más condiciones pones, más elementos pones, la lista obviamente se va a reducir. ¿Ya? Entonces hacemos clic acá y simplemente vamos a hacer acá un Enter. Ahora sí, miren, son los dos únicos que terminan en DA. Nilda, Brígida, ¿no? Muy bien. También está la tercera consulta. Entonces, lo que hemos visto ahora es con valores exactos, con el signo igual, y like es para búsquedas extendidas. Extendidas cuando empiezan con, ahora es con los que terminan en, y ahora vamos a hacer, por ejemplo, Z, porcentaje. Esto implica los que contienen A, ¿ya? Los que contienen A. Entonces, está diciendo... seleccionar todas las columnas de la tabla de empleados, pero donde los nombres sean como así, no importa lo que esté a la izquierda, no importa lo que esté a la derecha, pero que contenga una Z el nombre. No está diciendo que empiece con o termina en, sino los que contienen la letra Z, ¿ya? Entonces venimos acá, ejecutamos y miren, todos estos nombres contienen una Z. Miren, Zamorano está al principio. Aquí Zavala, Zamorano, Ceballos al principio, González al medio. Bueno, no hay ni uno que termine en Z. Son raros los nombres que terminen en Z. Puede ser, por ejemplo, un nombre. Franz, por ejemplo, ¿no? Saldría en este caso. Pero miren, todos tienen una letra Z en su contenido. Entonces, esa es la manera de buscar información. ¿De acuerdo? Entonces, lo que acabamos de ver es un ejemplo de cómo se puede buscar información dentro de una tabla. Y lo que hemos hecho el día de hoy es simplemente aplicar las consultas, en este caso 4 tipos de consultas, pero a campos o columnas de tipo texto. Por ejemplo, si yo quiero encontrar sexo que empiece con F, entonces simplemente coloco la columna, digamos sexo, porque ese es el nombre de la columna donde tiene que buscar, pero el valor, le digo like, tiene que empezar con F, entonces entre comillas se pone F y no importa lo que viene atrás, ¿no? Eso. Entonces ejecutamos y miren, todos los cuyo sexo empieza con F, sale. Pero también podía haber hecho una búsqueda exacta, es decir, con el signo igual, miren, podía haber puesto la palabra femenino, que también da el mismo resultado. Miren, hago eso y sale exactamente el mismo resultado. ¿Ya? Ahora, como el carnet es una columna de tipo texto, entonces puedo hacer búsquedas por el carnet también. Entonces digo, buscar todas las columnas de la tabla de empleados donde el carnet sea igual a, y pongo un determinado número de carnet, por ejemplo, 77, 26, 408, digamos, ¿no? Entre comillas, hago clic y miren, me encuentra exactamente el carnet que es igualmente a ese valor. Pero si yo quiero carnets que empiecen con 7, por ejemplo, entonces no puedo usar el signo igual. Tendría que usar la palabra like, ¿no? Entonces pongo like, entre comillas, tendría que decir 7, 7 y luego el porcentaje. ¿Qué estoy diciendo? Seleccionar todas las columnas de la tabla de empleados que me muestre, está diciendo, pero solo aquellos cuyo carnet empiece con 7. Ejecutamos y miren, todos los que empiezan con 7. Si yo quiero que empiecen con 78, pondré 78 y obviamente se va a restringir. Van a ser menos los que van a cumplir con esa condición. Ejecuto y miren, solo son 3. Y si quiero que sea con 9, entonces ejecuto y se reduce todavía la lista. Entonces, mientras más incrementas el valor de consulta, la lista se va a reducir porque pocos van a cumplir con ese requisito. ¿De acuerdo? Y si tú quisieras que salgan todos, entonces simplemente es así. Se pone un porcentaje y eso equivaldría a que se busque a todos, ¿no? Todos, es decir, seleccione las columnas de la tabla de empleados donde el carnet sea cualquiera, estamos diciendo, ¿no? No estamos dando un valor, sino este sería cualquiera. Pero esto es lo mismo que no poner esto, ¿no? Si no pongo esto, eso ya me implica visualizar todos los resultados. ¿Listo? Muy bien, entonces, a ver alguna otra columna. La fecha de ingreso no se puede hacer porque esto no es texto. Vigente es número, sueldo también es número. Cargo. El cargo, donde el cargo es vendedor. Entonces ponemos ven y porcentaje. Estamos diciendo todos aquellos cuyo el cargo, no puedo poner carnet porque lo que estoy buscando está en la columna cargo, empiece con la palabra ven. Entonces vengo acá y miren, solo vendedores han salido porque ese valor empieza con ven. ¿De acuerdo? Entonces, espero que se haya entendido esa primera parte. En la segunda clase y estaremos haciendo las siguientes consultas.